Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con este estudio de Primera de Pedro. Sí, estábamos allí leyendo en el capítulo 1 y versículo 3. Hablábamos en el otro video, en el otro encuentro, que debíamos tener una esperanza. Sí, que tenemos una esperanza, que Dios nos hizo renacer por su misericordia para tener una esperanza viva. ¿Sí? Una esperanza viva quiere decir una esperanza que está en vigencia, que no ha perdido el valor, que no ha perdido su calibre, que no ha perdido nada. Todo lo que Dios hace siempre es con un acto eterno. Todo lo que Dios hace, incluso su palabra dice, tiene una acción de permanencia. Y Pedro le estaba escribiendo a esta iglesia, ¿sí? A los que estaban expatriados, habíamos hablado la otra vez, de aquellos que habían perdido su casa, aquellos que habían tenido que salir, tal vez con lo que tenían puesto del lugar donde estaban, porque lo estaban persiguiendo para matarlos. Nerón había desparramado así por toda Roma esto que era influenciar en la vida de las personas, o sea, hablar mal contra los cristianos, diciendo que ellos habían sido los promotores del incendio que estaban pasando en Roma y que ellos habían sido los culpables de toda la situación que estaban viviendo. Bueno, ante esa persecución los cristianos decidieron salir. Por eso ese capítulo 1, versículo 2, versículo 1, primera de Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, dispersión, o sea, dispersos. ¿Sí? A todos ellos les escribe que estaban viviendo esta situación. ¿Por qué Pedro les tiene que escribir? Porque bueno, muchas veces pasamos situaciones en nuestra vida que nos llevan a desenfocarnos de nuestro propósito, ¿sí? Llevan a desenfocarnos de nuestra esperanza. En el otro video estamos hablando sobre la esperanza que Dios había puesto en nosotros a través de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús hubiera quedado en la cruz, hubiera quedado muerto, hubiera quedado sepultado, no tendríamos esperanza, porque no tendríamos nada después de esta muerte. Y sin embargo Jesucristo tuvo que resucitar y a través de su poder mostrarnos que Él era el Dios de la vida, pero también el Dios de la muerte. Y tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. En Juan encontramos que el Señor Jesús decía, he aquí tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitar mi vida. Él es el que tenía el poder. Y Pedro justamente le escribe a esta iglesia dispersa, ¿sí? A esta iglesia dispersa en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, en todas estas regiones de Europa, de África, de Asia, de todos los lugares donde habían sido dispersos. ¿Para qué? Para volver a recordar que a pesar de que estaban viviendo una circunstancia difícil, había esperanza en Dios. Nuestra esperanza está centrada en Jesucristo. Cantamos una canción, Mi esperanza es Jesús. Nosotros como cristianos tenemos la perspectiva de que esto va a salir adelante. Nosotros vivimos hoy una pandemia donde hay muchas personas que están desanimadas, otras personas que están pasando momentos de angustia terrible por las cosas que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones económicas, con sus obligaciones con su casa, con la necesidad de sus hijos, con lo que sea, pero están viviendo un momento de amargura, de tristeza. Y nosotros como cristianos estamos pasando la misma circunstancia que ellos. No es que estamos viviendo en una nube, estamos pasando la misma circunstancia que ellos, pero nuestras circunstancias hoy están pura y exclusivamente dependiendo de la obra de Jesucristo, que ya nos ha manifestado su poder, que ya nos ha manifestado su fidelidad. Esperanza en Jesús, el primer punto que habíamos visto la otra vez. La segunda de las cosas que Pedro le quiere hacerle ver a esta gente, a estos hermanos que estaban pasando estas circunstancias. La segunda de las cosas le dice, tenemos una herencia. Herencia. Déjame decirte una buena noticia. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo en un momento económicamente desastroso para nosotros. ¿Sí? Nuestra economía está para atrás, el mundo está convulsionado para atrás. Todas las cosas, las bolsas del mundo caen, no suben. El riesgo de país, tanto nuestro, Argentina como otros, está en un constante conflicto. Pero dice acá, nosotros tenemos una herencia. Mira, siempre como en esta vida terrestre nosotros vivimos como padres, como hijos, a veces nos transformamos abuelos y siempre tenemos algo que trasladarle a la otra generación. ¿Sí? Algunas veces son una herencia económica.
¿sí? A veces mueren nuestros padres o murieron nuestros abuelos y le traspasaron a sus hijos lo que ya les pertenecía por derecho, ¿sí? Por derecho, por decir el hecho de que le pertenecían los bienes de los padres hacia los hijos. Pero aquí la herencia que está hablando no es una herencia económica, ¿sí? No es una herencia que tiene que ver con una cuestión de plata, de dinero. Acá Pedro le está diciendo que así como ellos en este momento no tenían nada, que sus posesiones económicas no valían nada porque todo lo habían perdido por la causa de Cristo, Pedro les tiene que recordar que así como tenían una esperanza de un futuro mejor, tenían también una herencia que es mejor que aquello que dejaron atrás. Aquello que habían dejado atrás, que para ellos tal vez haya sido de mucho valor, Pedro les tiene que decir, hay una herencia mucho mejor. Y les dice tres características principales. Primero, dice que es incorruptible. Nada la puede corromper, nada la puede tomar, nada la puede llevar a que se eche a perder. Nosotros vieron que en el mercado mobiliario las herencias o lo que son las casas se manejan un precio. Aquellas que fueron construidas nuevas, aquellas que ya tienen más de 20 años y aquellas que tienen más de 50 años, ¿sí? A medida que pasan los años, el valor no es tan alto como al principio. Pero dice acá que la herencia que Dios nos está dando es incorruptible, ¿sí? No pierde su vigencia, es incontaminada, nadie la puede ensuciar, nadie la puede desvalorizar. Y tercero dice, es inmarcesible, no cambia, permanece para siempre. Y dice una cosa más en 1 de Pedro 1.4, 1 de Pedro 1.4 al finalizar, dice, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está lo que Pedro está diciéndoles, está reservada en la mano de Dios. El Señor Jesús se iba de acá, dejando a sus discípulos, y en una de sus enseñanzas le está diciendo, he aquí yo me voy, vendrá un consolador, pero me dice, voy pues a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y por qué le estaba diciendo a esas personas, y Pedro le está diciendo a estas personas también, que hay una herencia en los cielos? Que hay algo que el Señor está preparando, que tiene un calibre que no se puede imaginar, que va más allá de la percepción humana. Ya Isaías lo decía, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿sí? Así como está de alto el cielo con la tierra, así es la diferencia abismal que hay entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos. A veces nos hablamos del Señor, o a veces hablamos de los chicos, pensando en el futuro, las calles de oro, el mar de cristal, la ausencia de dolor en el cielo. ¿Cómo será vivir ese tiempo en la presencia del Señor? Y Pedro les tenía que decir, no importa lo que perdieron, hay algo de mucho más valor en los cielos. En Hebreos, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, unos versículos para atrás, unos libros, perdón, para atrás, capítulo 11, versículo del 9 a 10, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, está hablando de Abraham, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué vivía Abraham en tiendas? Bueno, acá está la respuesta. Porque esperaba algo superior, algo de mejor calibre, algo que vale mucho más que el oro, que la plata, que el precio del combustible, que el dólar, que cualquier cuestión económica en esta tierra. Una herencia en los cielos. Hay un lugar reservado para vos, hay un lugar reservado para mí. Y vos viste que acá vos haces una reserva, ya sea por una plataforma digital, ya sea porque salís de vacaciones y tenés la oportunidad y la haces a través de internet, o llamás al lugar donde querés reservar y haces una reservación y te dicen, bueno, si vos no la cubrís de tal fecha a tal fecha, se te va a hacer un descuento, la vas a perder, la ponemos de nuevo a disponibilidad de otra persona. Acá dice que la herencia que nosotros tenemos está reservada en los cielos, dice, y está preparada para nosotros y reservada por el poder de Dios. O sea que quiere decir que lo que Dios nos está ofreciendo supera todo lo que nosotros podemos conocer en esta tierra. Y Abraham era un ejemplo de eso. Él vivía con lo esencial para decir, mi vida está puesta en los cielos.
Ahora, ¿es malo estar teniendo bienes, teniendo riquezas? No es malo. Lo malo es cuando vos pones tu esperanza en ello, pones tu seguridad en ello y pones tu amor en ello. Por eso decía primera de Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual algunos codiciando, ¿sí? Codiciando, dice, se desviaron. Entonces, los ojos de nuestra fe no tienen que estar puestas solamente en lo que nuestros ojos, a través de nuestra carne, perciben de lo que está a nuestro alrededor. Nuestros ojos se tienen que estar puestos con fe en lo que Dios ha preparado en los cielos para con nosotros. Pablo decía, sé vivir con lo que tengo. Sé vivir como rico, sé vivir como pobre, por todo y en todo he sido enseñado. No necesito más otra cosa. Y en la misma carta, él decía que lo único que necesitaba era conocer de Jesucristo. Conocer de Jesucristo. Por eso hoy vamos a ver la segunda de las cosas. La primera es que tenemos esperanza. La segunda de las cosas es que tenemos una herencia que trasciende nuestro corazón, nuestra vida, una herencia que trasciende nuestro tiempo. Porque por más que nosotros terminemos nuestra vida y cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, tenemos un acceso directo al Padre. Y esa herencia sigue vigente hasta el momento que el Señor nos dé la plena posesión de aquello que ha prometido para nuestra vida. La redención total de nuestro cuerpo. Poder disfrutar de las herencias eternas con un cuerpo eterno. No con este cuerpo. No con este cuerpo mortal que se echa a perder. Tercera de las cosas, ¿sí? Para que tu esperanza y mi esperanza sea en la persona de Jesucristo. Para que recordemos que hay una herencia que supera nuestro pensamiento, que trasciende nuestro corazón para vos y para mí. Y tercera de las cosas, para que recordemos nuestro propósito. Mira, hay tres cosas que quiero compartir con vos. Sería el punto A, B y C de este estudio, de este punto 3. La primera de ellas es en el 1 de Pedro capítulo 2, ¿sí? Y versículo 1 y 2. Y también el 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mira, el tercer punto tiene que ver con nuestro propósito. El propósito de Dios es que vos y yo crezcamos. ¿Entendiste la idea? Vos y yo crezcamos. No podemos permanecer como niños espirituales. El propósito de Dios en la primera... Mira cómo Pedro, viviendo la situación en que ellos estaban viviendo, ¿sí? Esta situación de aislamiento, de estar fuera de sus casas, viviendo en otra nación, aprendiendo cosas en otra cultura, en otros lugares que no conocían, Pedro les tiene que decir, recuerden su propósito es crecer. Su propósito es crecer. Y termina segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 2 y versículo 18, que un versículo que todos sabemos de memoria, que dice, antes bien, creced. Y no es un verbo que está utilizado en pasado, está en un presente imperativo. Creced. Debemos crecer en la vida cristiana. No podemos permanecer como niños espirituales. No podemos permanecer como niños caprichosos espiritualmente delante de Dios sin conocer el pensamiento de nuestro Dios, sin ser ejercitados por la disciplina que Dios pone en nuestra vida y sin tener un concepto claro del propósito de Dios para tu vida y para la mía. Pedro le decía, ¿están viviendo una situación difícil? No te olvides el propósito de crecer. ¿Vos estás viviendo una situación difícil? Con tu trabajo, con tu estudio, con tu matrimonio, con tus hijos. Dice Dios, no te olvides de crecer. Nadie dijo que no íbamos a tener situaciones difíciles. Nadie dijo que no íbamos a mantener en esta vida momentos de dolor. Pero sí lo que cada uno de nosotros recibimos de parte de Dios es la promesa de que Él iba a estar con nosotros en esos momentos de angustia, en esos momentos de prueba. Incluso cuando muchas veces parta un ser querido a la presencia de ese Señor, o parta una persona que nosotros amamos y cual conocíamos y que le hemos estado predicando y sabemos que no pudo llegar, por lo menos que supiéramos de palabra, que haya recibido a Jesucristo como su Salvador. Pero todos vamos a pasar momentos difíciles. Mira,
Estamos hablando de la educación de nuestros hijos allí en el libro, allí en el estudio que estamos haciendo los viernes. ¿Y qué pasa? Muchas personas a veces no participan. Y no participan porque están pendientes de las situaciones que les pasan. No participan porque muchas veces están dejando que sus hijos sigan estudiando, sigan utilizando el teléfono. No participan porque el teléfono tiene distintos problemas y a veces no puede ser que no tengan espacio o no tienen espacio por las fotos y por las cosas porque hoy todos se centraron en el teléfono. Dios nos dijo que no íbamos a participar o que no íbamos a tener situaciones difíciles y complejas. Es más, es ahora donde nosotros debemos demostrar que si hemos creído en Jesucristo, estamos deseosos por crecer. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo? Que llegamos a un momento que llegamos a una meseta en nuestra vida espiritual y pensamos que llegamos a ese lugar y nos empezamos a comparar con otros que no han llegado a ese lugar y que no tienen a sus hijos en la edad que vos las tenés, ya nadie te puede decir nada y no necesitas aprender nada. Pablo decía en Corintio, el que piensa que sabe algo, realmente no sabe cómo debería saberlo. Y Pablo mismo decía que él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento, al premio del conocimiento de la persona de Jesucristo. Vos y yo estamos llamados a crecer. A pesar de que tengas una situación económica estrecha, a pesar de que tengas conflicto con tu esposo, a pesar de que tengas conflicto con tus hijos, a pesar de que tengas conflicto con la maestra de tus hijos, o con la escuela, o en el lugar donde estés, tenés que crecer. Y acá dice justamente dos cosas por las cuales una persona no está creciendo. La primera de ellas, ¿sí?, es porque tratamos de vivir una doble vida. Tratamos de agradar a Dios y agradar al mundo. Agradar a Dios y complacernos a nosotros mismos. Y las dos vidas, dice, no son compatibles. Para poder llegar a desear, como dice en el versículo 2, primero tengo que desechar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra necesidad está siendo satisfecha por el enemigo poniendo otras cosas antes que nosotros alimentándonos de la palabra de Dios. Si no estás creciendo en este momento, la primera de las cosas que dice acá, estás alimentándote de otra comida que no es la comida de Dios. Daniel en su ejemplo nos muestra allí en el libro de Daniel cómo el mundo, cómo el emperador de ese momento con todo su poderío, intentando cambiar su mente, su corazón, su forma de hablar, se presentó y le dijo, come. ¿Y qué dijo él? Yo no voy a comer la comida del rey. No quiero alimentarme con lo que el mundo me está dando. Quiero alimentarme con legumbres, con la comida más sencilla, aquella que sé que me va a alimentar. Y es más, dice, pongámonos a prueba 10 días, a ver si nosotros que estamos comiendo legumbres somos mejores o si ustedes que están comiendo la comida del rey tienen un mejor aspecto en su vida. Alguien dijo que somos lo que comemos. ¿Qué estás comiendo? ¿De dónde te estás alimentando? Si no desechas estas cosas que están acá, versículo 1 del capítulo 2, dice la palabra de Dios que no vamos a tener el deseo por crecer. Santiago decía que de una misma canilla, hablando de la boca, no puede salir bendición y maldición. No se puede. Primera Juan decía, no puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No puedo decir, Señor, quiero ayudar a las personas y cuando tenés la necesidad para hacerlo, no lo haces. No puedo. No puedo convivir con esas dos dualidades en mi vida. Debo realmente sacar aquellas cosas que están estorbando en mi vida el crecimiento. El Señor Jesús decía la parábola del sembrador. Parte cayó sobre el camino, la agarraron las aves. Parte cayó sobre piedras. En el momento que estaba todo bien, vamos, Señor, te necesito. Vino el momento de la prueba y ¿qué hicieron? Se desvanecieron. Cuando aprieta el zapato, cuando tenés que jugarte delante de Dios y de hacer la voluntad de Él antes de escuchar lo que dicen las personas que están a tu alrededor. Mira, el mismo capítulo 2 y versículo 4 de Primera de Pedro, dice ahí el propósito de Jesucristo, que para uno es una piedra preciosa, para otros, ¿sí?, es una piedra de tropiezo. La misma persona es Jesucristo. Y sabe que está intentando decirnos ahí, primero que nos acerquemos a Él para tener una relación con Él, ¿sí?, una relación de cercanía, de crecimiento. Pero segundo, que tengamos en claro lo que dice Dios de nosotros. Porque, decía, los edificadores tomaron a Jesús, lo evaluaron y dijeron, no nos sirve, lo vamos a dejar de lado.
Pero Dios dice que es la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra angular. Mira, si hoy estás con estas cosas que dice acá, envidia, hipocresía, malicia, detracciones, hablar mal contra otros, ¿sí? Si todo eso está en tu corazón, es porque realmente no estás preocupado por lo que dice Dios con respecto a tu vida. Hoy en el siglo XXI, ¿sí? Nosotros tenemos celulares sofisticados, ¿no? Algunos que tienen las huellas, si no pones el dedo de la huella, no te lo toman, o no se abre el teléfono para que vos lo veas. Hay otros celulares que te escanean la retina del ojo, para que una vez que vos le decís, yo soy, por ejemplo, Mario, y te escanean la retina del ojo, bueno, recién ahí tomas conciencia o se abre el aparato para que vos puedas trabajar. Hay países en el mundo que tienen reconocimiento facial. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay países que están tan avanzados que el control sobre la vida de las personas es muchísimo. Por más que nosotros digamos que vivimos en libertad, vos y yo sabemos que no vivimos en libertad. El enemigo acecha nuestras vidas y está constantemente mirando y acechando nuestras vidas a través de los medios de comunicación. Pones tu DNI en internet y sale todo tu historial y lo que vos haces. Pones tu nombre y sale de todas las páginas donde estás. O sea, estamos siendo controlados por todos lados. Ahora, el ser humano, ¿sí? Vos y yo, no nos damos cuenta de que Dios tiene también su modo de controlar nuestra vida que está en todos lados. Él está presente en todo momento. Si nosotros tuviéramos la conciencia de que Dios está en cada situación de nuestras vidas, mirando lo que hacemos, lo que no hacemos, los motivos de nuestro corazón, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estoy solo, cuando estoy en compañía con otros, que Dios está mirando en nuestro corazón, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ser? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de actuar? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de pensar? Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y cuando Pedro le está escribiendo a esta iglesia dispersa, como extranjeros y peregrinos, viviendo en una tierra que no conocían, pero que estaban firmes o estaban creyendo todo lo que Dios le había dicho, por causa de su fe estaban siendo perseguidos, le tiene que decir, desechen estas cosas. Desechen estas cosas. Mira, te voy a poner un acto ahí como dice ejemplo de toda maldición. Hoy nosotros, todas nuestras actividades como iglesia, en este tiempo están pasando por el celular, ¿sí? Están pasando por un medio que cansa, ¿sí? Cansa las reuniones virtuales, no porque no quiera estar con otra persona, sino que llega un momento que nos saturamos, ¿sí? Porque nos fuimos creados para ese estilo de relación, fuimos creados para una relación de comunión, de cercanía, de estar unos con otros, de estar reunidos, de congregarnos, y ahora muchas veces me pienso, ¿cómo desperdiciamos tanto tiempo cuando podíamos congregarnos con libertad? Pero nosotros estamos viviendo una era donde todo se hace como apariencias. Si para vos es importante crecer en el camino del Señor, ¿sí? Crecer en la relación con el Señor, ¿por qué no ordenas tus prioridades en este tiempo? Mira, con distintas personas que he hablado, o con distintas personas, ya sea fuera o adentro de la iglesia, me comentan siempre algo, que cuando necesitan hacer algo para la iglesia, están ocupados. No pueden utilizar el teléfono, está sobrecargado. Le decimos que nuestros hijos participen en la actividad, pero no lo puede utilizar porque está estudiando, porque tiene que trabajar, no porque yo utilizo mi teléfono para esto y para aquellos. Yo te voy a poner un ejemplo. Si vos decís que en primer lugar, ¿sí?, está el Señor, ¿sí?, quiere decir que su palabra está en primer lugar en tu vida. Si nosotros decimos que nos vamos a congregar a tal hora, es para que todos estemos en ese momento, porque es el momento que todos estamos, ¿sí? Y si justo en ese momento te pasa una cuestión fortuita, es entendible. Pero si vos, en tu casa, sabiendo que te podés juntar, sabiendo que te podés acostar temprano a la noche para poder levantarte al otro día en tiempo y forma,
de saber que nos vamos a encontrar con todos juntos y estar allí juntos, y no lo haces y decís, no porque tengo que trabajar, no porque tengo que estudiar, que todavía sigo pensando que difícil estudiar un domingo en la mañana. Pero bueno, en ese lugar, pregunto, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestra familia hacia adentro? ¿Qué es más importante el estudio? No, pero Dios es en primer lugar. Sí, pero el estudio es primer lugar. La iglesia es en primer lugar. No, pero mi teléfono no lo puedo usar para más nada. Mis hermanos son en primer lugar, pero no puedo llamarlos una vez, ni siquiera preguntarles una vez o enviarles un versículo para saber cómo están. Hoy vivimos en un grupo, en una época en la cual el mundo aparenta. Vos y yo no podemos aparentar. Dios tiene conciencia, nosotros debemos tener conciencia de que Dios está presente en cada situación de nuestra vida. Por eso hoy te invito a que quites las cosas para que puedas tener el deseo de crecer, para que puedas tener el deseo de alimentarte, porque una vez que te alimentas de la palabra de Dios, querés más. Dice el versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que hemos experimentado ese encuentro con Jesucristo, tenemos esa gana de crecer. Segunda de las cosas, ¿por qué no crecemos? ¿Sabe por qué muchas veces no crecemos? No solamente porque nos estamos alimentando con las cosas que el mundo nos da, sino porque no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. El deseo nace ¿cuándo? Cuando la vida se manifiesta. Un bebé, cuando sale del vientre de su madre, comienza a llorar. Primero porque está en un nuevo ambiente que no estaba, que ya no es tan seguro como en la panza de mamá. Pero en segundo, porque está ahora deseando algo que comer. Y si no estás deseando la palabra de Dios, entonces no has tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Has experimentado el hecho de que Dios comience una transformación en tu vida? Si no lo has hecho, Dios está a la puerta golpeando tu corazón. No te resistas a su voz, para que hoy puedas tener una relación con Él. El deseo de Dios, el propósito de Dios, es que crezcamos. Y en la próxima, Dios mediante, te cuento las otras dos propósitos del Señor, ¿sí? Dios nos quiere realmente ¿para qué? Para que nosotros podamos anunciar sus virtudes, ahí habla sobre sus proezas, y también para que podamos ser sacerdotes administrando sacrificios, como mediadores, no como Jesús, sino como mediadores que le damos a otras personas la oportunidad de conocer a Jesucristo por nuestra vida, por nuestro testimonio, por la predicación de la palabra. Dios bendiga tu vida. Recuerda, hemos sido llamados para una esperanza gloriosa. Tenemos una herencia eterna, pero tenemos un propósito definido, que crezcamos en esta primera instancia para tener una comunión con Dios. Dios te bendiga y Él pueda llenar tu vida cada día.